bien, mi nombre es Alejandro Chinchilla, ¿verdad? Entonces, participé en el Kiso Kenshu del año 2024-2025 para profesores del idioma de japonés en el en el extranjero. Entonces, les voy a hablar sobre el idioma japonés o mi experiencia, la experiencia que tuvimos, ¿verdad? Lo aprendido sobre el idioma japonés en lo que fue estos 6 meses en el Kiso Kenshu. Ok, entonces, primero, en el Kiso Kenshin nosotros somos divididos en 4 clases, ¿verdad? Mediante un examen de ubicación. Entonces, el examen se hace primer y segundo día de llegar. Entonces, con este examen los maestros pueden definir nuestro nivel de japonés y en qué clase es en la que mejor podemos estar y dependiendo de ello es el nivel de nuestras clases de japonés, así como qué clases son las que vamos a tener. La clase uno y 2 teníamos las mismas clases, la clase 3 y 4 tenían clases un poquito distintas. En mi caso, les voy a hablar de las clases que teníamos en la clase número 1. Entonces, teníamos 5 clases de japonés. Teníamos la clase de Bunpo, ¿verdad? Que es gramática, la clase de Dokai, que era lectura, la otra clase que se llamaba Ezo Shito, que era una clase de audiovisual, audio, videos, Sogo Nihongo, que era una clase de japonés más general, y la clase de Jitsu Yobun, que era una clase de redacción. La clase de Bunpo la tuvimos los dos periodos, porque el Kiso Kenshu se divide en dos gaki, dos periodos, igual que la de Tokai solo en uno, eso sí, en el primero y parte del segundo, Sogo Nihongo en ambos periodos y Jitsu Yobun solo en el segundo periodo. Entonces les voy a hablar un poquito de cada una de las clases y qué fue lo que estuvimos haciendo. Primero en la clase de Bunpo, de gramática. En esta clase de gramática, bueno, nosotros estuvimos viendo muchos temas, algunos que ya conocíamos, ¿verdad? Pero que necesitamos tal vez reforzar más para poderlos enseñar de mejor manera. Algunos de estos temas que estuvimos repasando y viendo fueron los kiyoshis, adjetivos, las partículas, las formas pasivas, causativas, pasivas causativas, las formas condicionales, entre otras, por ejemplo, también el keigo, ¿verdad? Así como el sonkeigo, kenjogo, que son los diferentes niveles de formalidad en la lengua. Entonces, en esta clase ahondamos en diversos de esos temas. No solo era aprender o estudiar el tema, sino que también nuestro maestro nos enseñaba o nos hacía ver de qué manera también nosotros podemos enseñar esos temas. Entonces, nuestras tareas, muchas de ellas eran hacer ejemplos con estos temas y que estos temas, estos ejemplos estuvieran de acorde con los alumnos a quienes nosotros enseñamos, ¿verdad? Entonces, no podemos enseñarle de la misma manera o con los mismos ejemplos a una persona adulta o a un niño o a un adolescente, ¿verdad? Pues tenemos que hacer como que el tema concuerde con la edad y también los objetivos de aprendizaje para nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, es una clase muy, muy útil donde la verdad mi nivel de gramática y el de todos mis compañeros mejoró muchísimo, ¿verdad? Y ahora tenemos mucha más confianza y podemos enseñar los temas mucho mejor a nuestros alumnos y que ellos lo puedan aprender. Entonces, no solo estos temas, vimos muchísimos, total fueron 14 clases, 15 clases, sumando los exámenes que tuvimos de dicha clase. Luego tuvimos la clase de Tokai en la clase de lectura. La clase de lectura fue una de mis favoritas, ¿verdad? Leímos muchas cosas, todas las clases era leer algo diferente, y no solo lecturas generales, sino que también tuvimos lecturas como poesía, ¿verdad? Este, entre más. Entonces, una de las actividades que más me gustó, que nos enseñó nuestra maestra, o que bueno, nos hizo hacer nuestra maestra, fue que en el primer periodo ellas nos puso la meta de que teníamos que leer alrededor de 30 libros. Cuando hablo de estos libros, son unos libros que son de una serie que se llama Tatoku, ¿verdad? Estos libros son una serie de libros pequeñitos, los que pueden ver en pantalla, y están divididos en niveles. Entonces está desde el nivel 1 hasta nivel 4. Bueno, desde nivel 0, realmente. Entonces, el nivel 0 empieza desde lo más básico, son libros muy cortitos, muy chiquitos, y luego llega al nivel 4 que son libros un poco más pesaditos, como de nivel N3 a N2 algunos. Entonces, nuestra profesora nos dijo que teníamos que leer 30, ya sea desde teníamos que empezar desde el nivel 1 y luego ir subiendo nuestro nivel. Yo en mi caso, pues me quise como que
esforzar un poquito más, entonces fui leyendo más de nivel 3 y nivel 4 y al final pude leer alrededor de 36 de estos libros entre los cuatro niveles. Y al final hicimos una actividad que me encantó muchísimo, que es la que están ahí en el fondito, donde hicimos un cartel donde teníamos que explicar cuál era nuestro libro favorito de todos los que leímos, por qué, por qué lo recomendamos, cuáles son los puntos buenos de este libro y cómo también podríamos nosotros utilizar estos libros para aplicarlos en nuestras clases, ¿verdad? Y también hicimos otros tipos de actividades como leer. Por ejemplo, una lectura era sobre el Teru Teru Bosler, el fantasmita que vemos ahí en pantalla, ¿verdad? Entonces, leímos la lectura e hicimos también la actividad. Entonces, eso es algo que quiero implementar también en mis clases, hacer ese tipo de actividades para que se vuelva más divertido y también así los estudiantes adopten y entiendan un poco más de la cultura, por ejemplo, sobre el tereteruboso, ¿verdad? Para pedir para el buen clima, ¿verdad? Entonces, son actividades muy interesantes que podemos aplicar. Otra clase que me gustó muchísimo fue esta de Esosto, ¿verdad? Esta de Esosto era veíamos videos, ¿verdad? Donde teníamos que usar, pues como lo dice el nombre de la clase, ¿verdad? Nuestra vista, eh, el oído, ¿verdad? Entonces mirábamos todo en japonés, por ejemplo, mirábamos trailers, ¿verdad? De películas y después teníamos que en japonés expresar, pues, qué es lo que pensábamos que iba a pasar, hacer como, ¿qué creemos que va a pasar? También utilizamos un recurso muy de Fundación Japón, que es Hikitasu Nihongo. Se los recomiendo muchísimo este recurso. En Hikitasu Nihongo veíamos esta serie de Swan, Swan Nihon Eiku. Entonces, sobre una muchacha vietnamita que va a Japón. Lo interesante de esta serie de Swan es que te enseña en cada video técnicas, estrategias de cuando nosotros quedamos en blanco y no sabemos qué decir o qué hacer en japonés. Entonces ahí nos enseña técnicas, como por ejemplo, si se nos olvida el nombre de algo, podemos decir como, nantoka, y esto, ¿verdad? Como esto, nantoka, así como que para decir como que, me acuerdo de esta parte, pero no de la otra parte. Entonces podemos ayudar a que la otra persona como que piense y, se refiere a esto. Entonces hay un montón de técnicas interesantes, también onomatopeyas, etcétera. Luego también utilizamos News Web Easy de NHK, que nos da noticias en Yasashi Nihongo, ¿verdad? Como en japonés muy sencillo, entonces podemos aprender vocabulario, practicar chokai, dokai, es muy útil. Y al final, la actividad final como en dokai era hacer un pequeño póster recomendando ¿verdad? Un video. En mi caso, yo recomendé un canal de YouTube que se llama Bonbon Academy, donde hay muchos videos y recursos divertidos para usar, y una película que se llama Haibutsu, ¿verdad? Entonces, yo recomendé dos. Uno era más como para que mis compañeros tuvieran recursos de dónde poder utilizar videos y cosas para sus clases, y la otra era para que tomaran un reto y vieran una película como completamente en japonés, y una película que no tiene un japonés tan sencillo, ¿verdad? Bien. La siguiente clase era Sogo Nihongo. En esta hicimos muchísimas actividades. Sogo Nihongo es un japonés general donde, por ejemplo, teníamos siempre warming ups de kanji, también de shadowing. Entonces teníamos diferentes temas. Tuvimos alrededor de 15 clases de esto, de Sogo Nihongo, creo. Y muchas de las actividades eran happios, eran como exposiciones, conversatorios, presentaciones. Entonces, por ejemplo, en las primeras dos imágenes que tengo a la izquierda, fue una presentación sobre mi país, sobre qué eran las cosas más llamativas de mi país, sobre la cultura, sobre la comida. Y la foto de arriba, pues, fue después de esa presentación. Pero no solo hacíamos también como cosas orales, sino que otro de los temas era nuestro Sunderu Tokoro, donde vivimos, que era Kitaurawa, en Saitama. Entonces hicimos un mapa donde nuestra meta era salir a la calle, ir a buscar ciertos lugares para después dibujar el mapa y también ciertas misiones, como por ejemplo nuestra maestra nos pidió que fuéramos a un museo de arte que hay por ahí y que compráramos algo para llevarlo de regreso, ¿verdad? Y luego también, por ejemplo, un speech sobre nuestro Nihongo to no Teai, ¿verdad? Nuestro encuentro con el japonés, cuál es nuestro plan para el futuro, etcétera. Este fue ya un poquito más formal y pesado, pero estuvo muy divertido, ¿no? Entonces, en Sogo Nihongo hicimos muchísimas actividades que nos ayudaron a mejorar nuestro japonés, no solo escrito, sino que también hablado. Y la última clase es Jitsuyobun, que es, bueno, aquí le puse redacción, pero realmente Jitsuyobun hace referencia como a la escritura real, ¿verdad? Cosas, escritura aplicada a cosas reales, como por ejemplo, hicimos mails, cómo redactar un correo,
específicamente qué cosas está bien poner, qué cosas no está tan bien poner. Por ejemplo, en japonés, si vamos a hacer tal vez un mail pidiendo algún favor, tenemos que poner que en el mail, pues, tipo, estamos pidiendo ese favor, ¿verdad? Especificar la persona. Y hay cosas que si las ponemos puede resultar como no muy bien, ¿verdad? Podemos como que forzar a la otra persona a que tiene que aceptar nuestra solicitud. Entonces, como que ese tipo de cosas es muy importante y en esta clase la vimos. Y una de las actividades que hicimos también fue escribir una Nengayo, ¿verdad? La Nengayo es una cartita que se escribe para Año Nuevo. Todas estas cartas llegan en los shogatsu, ¿verdad? Cabal el 1 de enero. Entonces, aunque la costumbre de Nengayo, según vimos, ha ido bajando, todavía hay muchas familias que la escriben. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de escribir una Nengayo. Yo en mi caso se la escribí a mi host family, porque tuvimos una actividad con una host family, entonces yo le escribí a ellos, la Nengayo, ¿verdad? Y se las envié y la recibieron el día que era, ¿verdad? Entonces fue muy divertido y como este era el año de la serpiente, pues hice un pequeño dibujito. Hay muchas nengas yo que ya vienen con dibujitos, ya vienen decoradas, pero en mi caso, pues yo quise hacerlo a manito, más como de mi sentimiento, ¿verdad? Bien. Y bueno, no solo las clases nos ayudaban con el japonés, sino que también tuvimos algo que era nuestro portafolio, ¿verdad? Nuestro portafolio de japonés, donde íbamos reuniendo todos nuestros materiales. Esta de en medio que ven aquí son nuestras amadas furikaericitos, ¿verdad? Cada clase era una furikaericito, o sea, una hojita donde nosotros hacíamos una autoevaluación y una retroalimentación propia sobre nuestro aprendizaje en esa clase. Entonces, todas las clases teníamos una. Entonces, después en el portafolio las metíamos todas y eran bastantes al final. Y también teníamos esta otra hojita de aquí a la izquierda, que era un kiroku, un Bunka Kiroku y Nihongo Kiroku. En estos escribíamos cada mes, por ejemplo, en el Nihongo Kiroku, qué es lo que nosotros aprendimos ese mes sobre japonés. Por ejemplo, a veces cuando iba a cualquier lado y hablaba tal vez con algún japonés, con un tenin, ¿verdad? Tal vez en el konbini, de repente aprendía frases, va, por ejemplo, como al inicio, yo quedaba en blanco porque no había estudiado tanto keigo y cuando uno va a un konbini, pues le hablan con mucho keigo, ¿verdad? Entonces me perdí mucho. Entonces después en el Nihongo Kiroku era como que escribía todas esas frases que había aprendido, todas esas frases que me había dado cuenta que los japoneses realmente utilizan día a día, etcétera. Y en el Bunka Kiroku, pues también lo mismo. Escribía todas las experiencias culturales o todo. O en general yo escribía cuando salía, qué cosas hacía y qué cosas como miraba que eran diferentes con mi cultura o cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, cuando iba a templos o a matsuris. Y todo lo escribía, ¿verdad? Me gustaba escribirlo a mano porque como mi objetivo, porque también teníamos un pequeño espacio que era como de autoestudio, ¿verdad? Un estudio propio. Entonces, mi objetivo en ese estudio era mejorar en kanji. Entonces, por eso yo los escribía a mano, porque así practicaba la escritura de los kanjis y no se me olvidaban. Otros compañeros lo escribían en computadora y lo dejaban más bonito, pero yo lo escribía, ¿verdad? Mejor a manito. Y así pues practicaba más de cierta manera. Entonces, al final, estos portafolios en cada periodo los entregábamos y nos los revisaban, ¿verdad? Y bueno, el japonés pues no solo lo aprendimos dentro de las clases, sino que también cuando estamos en Japón, todos los días hablamos japonés, todos los días tenemos esa oportunidad de practicar nuestro japonés, ¿verdad? Entonces, cada salida que hacía, cada lugar al que iba, era algo nuevo que aprendía, algo nuevo que practicaba, muchas cosas que mejoraba mi japonés. Por ejemplo, cuando estuve con mi host family, algo interesante es que ellos eran de Kansai, entonces ellos utilizaban mucho Kansai Ben. Entonces fue un poquito complicado al principio cuando me hablaban porque ya de por sí, o sea, en japonés era como que así, después con Kansai Ben era como que, oh my God, pero se pudo, ¿verdad? Ya después me acostumbré, estudié un poquito antes de ir con ellos sobre Kansai Ben para poder estar preparado, ¿verdad? Como ellos cambian el nai por el gen, ¿verdad? Como tabe gen y cosas así. Entonces, muy interesante y fue una experiencia genial. También nuestras Koryukai, por ejemplo, la otra imagen que está abajo es una Koryukai con unas personas de Seijin Daigaku de Saitama. Entonces tuvimos
hablamos con ellos, compartimos todo en japonés, entonces practicamos muchísimo. También la otra imagen de aquí arriba es cuando fuimos a la Shogako, a la escuela primaria, y también pudimos hablar con los niños. Fuimos a una Koko también, a la Kaskabe Koko, una escuela secundaria, y también pudimos hablar con los muchachos y practicamos nuestro japonés, les enseñamos sobre nuestro país. Entonces, y otras experiencias pues personales, ¿verdad? Como por ejemplo pedirle a las cosplayers que se tomaron una foto conmigo o cuando con mis compañeros también, el idioma que teníamos a veces en común era solo el japonés, entonces siempre hablábamos y pues todo se volvía una práctica, ¿verdad? Y un aprendizaje. Y pues, bueno, eso sería todo, mi experiencia sobre el idioma japonés en el Kiso Kenshin. Entonces, gosetsu arigatou gozaimasu. Gracias por su atención.